Hola, buen día. Quería compartir unas ideas con el grupo. En esta oportunidad he hecho una presentación para la exposición de esas ideas. El problema principal que está detrás básicamente de esta presentación es el siguiente, ¿no? De cómo yo identifico componentes de un proyecto a nivel de una plataforma, ¿no? TI actualmente cuenta con diferentes servicios en plataformas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Jira, Confluence, SonarQube, GitHub, DigitalOcean, AWS, entre otros, ¿no? En estas plataformas se están desplegando componentes de un proyecto. En este caso, por ejemplo, ¿no? Tareas, documentación, refactorización de código, versionado, ¿no? Y en este caso, si es que en estas al menos cuatro plataformas que he comentado ahora, al menos se documenta básicamente, ¿no? Solamente documentación. Y en este caso a nivel de DigitalOcean o AWS, por ejemplo, es la ejecución, ¿no? Pues parece que la ejecución básicamente de esa documentación, en este caso código documentado que se está ejecutando en AWS o en DigitalOcean, a nivel de servidor o a nivel de base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo he identificado este problema, ¿no? En este caso, si es que viene un representante, vamos a decirlo de Olva, alguien que necesariamente necesita acceso a esa información, ¿cómo yo le doy a conocer a esta persona? Oye, toda la información referente a ese proyecto, si es que lo quieres analizar, lo quieres ver, o tienes a alguien que lo quiere analizar, ¿no? Tal vez para una mejora, o evitar tal vez pasos innecesarios que se hizo, por ejemplo, para que no lo analice, básicamente, ¿no? Oye, yo en teoría debería darle un código, ¿no? Oye, toma este código, vamos a esta tabla que está acá abajo, ¿no? Donde dice propuesta, registro de componentes, ¿no? Aquí podemos ver el ID del proyecto. En este caso, oye, con ese ID yo te doy ese ID del proyecto y tú puedes entrar a todas las plataformas y con ese ID tú identificas a los componentes de ese proyecto, ¿no? Porque hay en esas plataformas, con ese código ahí está todo, ¿no? Entonces, en teoría yo como usuario externo que quiere esa información, ¿no? O interno también, ¿no? En este caso yo voy a estas plataformas y debería poder identificar con ese código, ¿no? Yo puedo identificar si es una tarea, un documento, si está relacionado con calidad, con código, con base de datos, con servidores, ¿no? La fecha en la que se creó. Bueno, esa es la información que yo debería encontrar en teoría, ¿no? En base a ese código que TI me ha dado, ¿no? Entonces, actualmente, ¿no? Si nosotros entramos a estas plataformas, nosotros lo que podemos ver es que, o sea, no hay una codificación exacta, vamos a decirlo así, por ejemplo, en Jira, un proyecto X se llama ABC, ¿no? Nos vamos a Confluence, está ABC, pero más otra cosa, ¿no? Nos vamos a SonarQube, está ABC más otra cosa, ¿no? Pero esas tres, al menos, identificadores no son igualitos o iguales, básicamente, a nivel de esas plataformas, ¿no? Eso es lo que yo he podido ver, ¿ya? Y en este caso, las plataformas, al menos de donde se está implementando, bueno, no he podido entrar ahí, pero podría asumir que también está variando el nombre, ¿no? Entonces, en este caso yo no le podría dar a esa persona externa, ¿no? Oye, no te puedo dar ni un código porque, o sea, tienen diferentes nombres, en este caso en las diferentes plataformas, ¿no? Entonces, si tú quisieras sacar un resumen, ¿no? De la información, entonces, en teoría no vas a poder, actualmente no va a poder porque, como digo, hay variabilidad al menos de cómo identifico yo un proyecto a nivel de esa plataforma, ¿no? Y es básicamente que este gráfico es, o bueno, esta presentación es para eso, ¿no? Entonces, vamos acá a la gráfico que está aquí en esta parte superior. Aquí estoy representando las plataformas, ¿no? Estas son las plataformas. Por ejemplo, esas plataformas que comento, ¿no? Jira, Confluence, Sonar. Aquí está a nivel genérico. Plataforma 1, plataforma 2 y plataforma N. Estas plataformas al menos que he podido comentar ahora son las que al menos he podido observar que sí hay. Asumo que hay más plataformas, pero lo he puesto así como algo genérico, ¿no? Pueden haber N plataformas, ¿no? Y dentro de esas plataformas hay componentes, ¿no? Estos círculos al menos que están representados acá vendrían a ser esos componentes, ¿no? Componente uno, componente 2, componente enésimo en esta plataforma uno, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, registro de tareas, ¿no? A nivel de Jira, por ejemplo. En la plataforma 2 puede haber hojas, básicamente referente a ese proyecto, ¿no? Pero en Confluence, ¿no? Y una plataforma X puede ser AWS, por ejemplo, ¿no? Un servidor dedicado básicamente para ese proyecto, ¿no? Entonces, aquí dice componentes de un proyecto, ¿no? Estos son los componentes, ¿no? En este caso, este componente de aquí tiene relación con este otro componente, con este otro componente, con este componente, ¿no? Al menos por el color nos podemos guiar.
En este caso, esos componentes están relacionados porque pertenecen al mismo proyecto. Están en diferentes plataformas, pero pertenecen al mismo proyecto, ¿no? Entonces, como digo, actualmente si yo no le puedo dar un código a alguien para que vaya a la plataforma, oye, puedas identificar todo lo referente a ese proyecto, ¿no? Entonces, como actualmente se está haciendo al menos este tema de las presentaciones a nivel de Power BI, ¿no? Y al menos como yo he estado jalando los datos, ¿no? Es en base a estos API Access Token, ¿no? En este caso son APIs básicamente que, claro, en base a permisos, ¿no? de administrador, yo puedo jalar la data o jalo la data, ¿no? De toda la plataforma, por ejemplo, todo Jira, ya se pueden jalar toda la data en base a este API Access Token, ¿no? Generado básicamente como una llave, ¿no? Que se genera para esa plataforma. Yo entro con esa llave y puedo jalar toda esa información, ¿no? A nivel de Jira, ya si han estado viendo las presentaciones, se puede jalar ya la data de Jira. Luego a nivel de Confluence también se puede jalar, ¿no? Luego, al menos de estas dos plataformas se ha podido jalar la data, ¿no? Jira y Confluence, ¿no? Y lo que se ha estado al menos, o lo que he estado viendo también, es que estas otras plataformas como Sonar, GitHub, Digital y AWS también tienen sus API Access Token, con la cual se puede acceder a esa plataforma y jalar toda la información que esté en esa plataforma, ¿no? Entonces, aquí en el gráfico podemos ver, ¿no? Es un sistema, básicamente, actualmente hay un código a nivel, por ejemplo, de Python, ¿no? Que se conecta a estas plataformas y trae toda la data y toda esa data la guarda en una base de datos, ¿no? Entonces, siguiendo esa misma lógica, ¿no? Lo que ahora quiero exponer es eso, ¿no? De que con al menos esta capacidad de conectarse a través de estas API Access Token, es que podemos conectarnos tanto a SonarQube como a GitHub, DigitalOcean. Entonces, N plataformas que tengan TI, ¿no? Que también tengan este tipo de acceso, ¿no? Entonces, la idea es crear, por ejemplo, un sistema integrador. Actualmente sí hay, al menos con Jira y Confluence, ¿no? Que sí podemos jalar la data. Yo corro el programa y me jala toda la data y me hace un resumen, ¿no? En este caso, hacer lo mismo también con estas otras plataformas, ¿no? SonarQube, GitHub, Digital, y así, ¿no? Entonces, este sería como un sistema integrador, o no necesariamente es un orquestador, pero un sistema integrador, vamos a decirlo así. Acá al menos este K8TI es como una referencia a Kubernetes, ¿no? De cómo gestiona, al menos contenedores, en este caso no son contenedores, sino son plataformas, ¿no? Pues como un sistema integrador, nada más K8TI lo he puesto, ¿no? Entonces, en este caso, este sistema, claro, estos APIs no solamente te permiten jalar data, sino también te permiten editar data, pero al menos por el momento se está utilizando para jalar data. Entonces, este sistema jala toda la información de todas estas plataformas y la almacena en una base de datos, ¿no? En teoría está eso. Ahorita sí hace, al menos a nivel de Jira y Confluence, jala la data y lo almacena, ¿no? Y esa información de esa base de datos, ¿no? Hay también código adicional que filtra, hace filtros, más que nada filtros, ¿no? O arregla tal vez las palabras, las completa, etc., ¿no? Es como mm, arreglar el texto que esté ahí, básicamente. No me olvido el nombre, pero es arreglar el texto, ¿no? Ya, y en este caso, entonces ese código también manda a Power BI actualmente para ya procesado, nos manda ya la data para poder verla, ¿no? Entonces, la propuesta aquí para que funcione al menos este sistema integrador, ¿no? Como estoy pudiendo entrar a estas plataformas, la idea es que haya una codificación a nivel de un proyecto, como estaba comentando al inicio, de que la codificación, al menos a nivel de las plataformas, varía, ¿no? O sea, o son nombres largos, o son nombres, en tal caso una descripción larga, pero no es un código en sí, ¿no? O sea, no es un código como esto, por ejemplo, un código así o un código así, ¿no? O sea, y si hay código en una plataforma en Jira, por ejemplo, si hay código, nos vamos a Confluence y ahí no hay código, ¿no? O no es lo mismo, ¿no? Entonces, al menos para que este sistema integrador pueda identificar, oye, que yo tengo este código, ¿no? También lo alimentamos, ¿no? Oye, se han creado estos proyectos, oye, programa, ve y busca en base a este código todo lo relacionado con este código, ¿no? En esta plataforma, en esta, ¿no? Conéctate con estas APIs, con estas APIs y tráeme toda la data referente a este código, ¿no? Y también aquí ya el procesamiento también ya entraría como parte de, que digamos, de mejora, ¿no? En este caso, porque actualmente, o sea, los datos no es que vengan todos limpios, ¿no? Porque a veces hay mayúsculas, minúsculas, un espacio más grande, más chico, o sea, hay cosas limpias nada más, ¿no? También
habría que hacer un código para filtrar eso, ¿no? Ya, pero la idea es esa, ¿no? Que haya una codificación por proyecto, ¿no? De tal manera que yo o cualquier persona a nivel manual o a nivel de programa como este sistema integrador pueda identificarlos en estas diferentes plataformas, ¿no? Ya, en este caso, hasta ahí al menos sería la idea. ¿Y para qué también? ¿No? O sea, yo quiero toda esa data que el sistema integrador me lo traiga, lo guardo en una base de datos, le puedo implementar un servidor, al menos podemos implementar un servidor, de tal manera de que se actualice siempre, ¿no? Y Power BI, por ejemplo, se esté alimentando a cierta hora del día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, pero eso es parte, ¿no? de la propuesta, al menos, de implementación, ¿no? En este caso tenemos aquí también, al menos esta imagen de aquí, este archivador, ¿no? Lo que se quiere también es que con toda la documentación en todas las plataformas se haga como un archivo, ¿no? O sea, que el proyecto tenga digamos, su documentación en orden, ¿no? Y en este caso archivarlo, ¿no? No necesariamente en un lugar físico, también se puede imprimir, pero se tenga como un almacenado, ¿no? Alguien con su CV se lo puede llevar y, bueno, no se lo puede llevar, pero lo puede analizar en su casa, ¿no? O lo puede analizar esa persona, ¿no? Como dice aquí, el proyecto está archivado para su revisión en cualquier momento. Entonces, puede acceder, como comenté al inicio, puede acceder quien lo solicite para su revisión y análisis, puede hacer cada análisis o la revisión de ese proyecto, puede hacer las mejoras del mismo o evitar cosas que sí o no se hicieron, ¿no? Oye, mira, en este proyecto se hicieron tales cosas, en este lo quiero evitar. En este proyecto sí se hicieron, lo quiero repetir en este otro porque veo que funciona bien, ¿no? Este ya es tema de mejora básicamente de quien va a ver ese proyecto, ¿no? Entonces, luego nos vamos, ya hasta ahí terminaría al menos el tema de la propuesta, ¿no? Oye, necesito identificar en base a un código, ¿no? Los componentes de un proyecto en estas plataformas. O en resumen, ponle un código a esas plataformas, ¿no? Cada vez que se hace un proyecto, ponle un código y en base a ese código el sistema va a jalar, ¿no? O bueno, en este caso este sistema integrador está automatizado, ¿no? En base a ese código se guía, o si no viene una persona, se le da el código y manualmente empieza a buscar las plataformas, ¿no? Pero bueno, si tenemos varias plataformas, bueno, sí sería un chambón, pero mejor sería bueno que lo haga el programa, ¿no? Le haga un resumen y todo ese tema ya limpio, ¿no? Y bueno, ya se puede presentar en plataformas, ¿no? De seguimiento y estadísticas, ¿no? Por ejemplo, en Python. Este de acá, al menos esta información que estoy presentando acá, es como propuesta. En este caso, faltaría más cosas, como por ejemplo, quién lo registró, quién lo actualizó, no, u otras cosas más, ¿no? Al menos quién lo registró sí sería importante para preguntar por qué o cómo se hizo o por qué usted lo hizo así, ¿no? Al menos quedamos con eso. ¿Ya? En este caso, al identificar básicamente qué componentes hay en cada plataforma, ¿ya? Lo que tenemos acá es que en estas plataformas básicamente como son servicios de terceros, son servicios que TI adquiere, ¿no? Como servicios de gestión de proyectos. Oye, porque en estas plataformas estoy desplegando componentes de los proyectos, ¿no? Entonces sería como servicios de gestión de proyectos, ¿no? No, son servicios con los cuales, claro, me dan servicio para poder desplegar mis componentes, ¿no? Entonces, en este caso, al menos he hecho esta clasificación de acá, ¿no? ¿Qué servicios se usan para la gestión de proyectos? Jira, Confluence, SonarQube y GitHub, ¿no? Actualmente, ¿no? Porque aquí hay documentación básicamente de un proyecto, ¿no? En este caso, luego tenemos a servicios de despliegue y infraestructura. En este caso podríamos tener DigitalOcean y AWS, ¿no? En DigitalOcean, por ejemplo, base de datos, en AWS servidores, ¿no? Servicios de despliegue de infraestructura, o sea, son servicios de un tercero, ¿no? Claro, entonces esa documentación básicamente o el código que está desplegado en ese servidor o en esa base de datos o en ese modelo base de datos viene básicamente de la documentación, ¿no? O bien de GitHub, por ejemplo, ¿no? Y hay otras plataformas. Acá le he puesto otro porque o sea, asumo que hay más plataformas, pero no las conozco, ¿ya? Pero por eso está acá he puesto puntito, ¿ya? En este caso, estas vendrían a ser las plataformas actuales con las que trabaja TI, ¿ya? Y en este caso, estas plataformas generan un costo mensual, ¿ya? Y en este caso, aquí todo el concepto que integra, al menos todos estos conceptos, vendría a ser costos incurridos, ¿no? En este caso, para yo poder desplegar o realizar proyectos, necesariamente necesito estas plataformas, ¿no? Oye, mm, las necesito básicamente para gestión de tareas, gestión de documentación, de calidad y el menos versionado de código, ¿no? Y también el despliegue de todo lo que se está realizando, ¿no? Entonces, estos son todos los costos en los que se está incurriendo, ¿no? Entonces, en este caso,
hasta ahí lo dejamos ahí un momento. Pasemos a esta otra presentación de acá. Tenemos elementos de la arquitectura empresarial. En este caso, estábamos viendo actualmente, hemos tenido capacitación al respecto a arquitectura empresarial. ¿Ya? Y en este caso, lo que he tratado de hacer aquí es esto de acá. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a la gerencia que está arriba, la parte comercial, la parte operativa, y así hasta llegar a nosotros, ¿no? Que vendríamos a hacer la parte tecnológica. En este caso, al menos nosotros nos ocuparíamos los desarrollos e implementación, ¿no? Al menos de la parte tecnológica. En la parte operativa se encarga de la optimización operativa, la comercial de objetivos comerciales y la gerencial de metas basadas en la visión, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? La propuesta al menos que quería colocar acá es esto, ¿no? Que al menos no tanto de estas áreas de acá, ¿no? Sino basémonos en nuestra área de acá, ¿no? En nuestro contexto de TI. En este caso, dentro de la documentación también, muy aparte de las plataformas donde esté desplegados los componentes, uno de esos componentes, un componente más vendría a ser el tema de costos, ¿no? Oye, yo sé que el proyecto se ha desplegado en tareas, en código y todo eso, pero también quiero los costos, ¿no? De ser un componente más, ¿no? Incluso, claro, ¿no? Para saber cuánto a nivel de tiempo, a nivel de soles, por ejemplo, ¿no? Se ha, se ha, se ha usado básicamente en ese proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? En este gráfico que presenté hace un momento, ¿no? Tenemos costos incurridos, ¿no? Y en este caso, estos costos incurridos, ¿no? Como propuesta, es un componente más que debería ir básicamente como un reporte, ¿no? Pero ¿para quién iría ese reporte, no? Claro, es un reporte que se tiene a nivel de TI, pero ese reporte es para el área de finanzas en este caso, ¿no? Clasificación de costos y beneficios, ¿no? Para que el área financiera pueda al menos evaluar, ¿no? Oye, este proyecto se ha desplegado en estas plataformas, el área está utilizando estas herramientas o servicios de terceros, ¿no? Donde está desplegando todos los proyectos, ¿no? Pero también me tiene que decir um, o sea, cuánto le está costando básicamente todo ese despliegue, toda esa documentación y bueno, todo referente al proyecto, ¿no? Entonces, como un componente más también, o sea, muy aparte de que este ID esté desplegado en varias plataformas, debería haber un ID, no necesariamente una plataforma, pero como documento, ¿no? Puede ser el proyecto acá y en qué plataformas está desplegadas y su estructura de costos, ¿no? Entonces, puede tener tanto de costos y qué beneficio me va a traer, por ejemplo, en corto, mediano o largo plazo, ¿no? Pero esto ya sería una evaluación financiera básicamente del área de finanzas, ¿no? Entonces, nosotros a lo más deberíamos armar básicamente esta estructura de costos, ¿no? Ya me está costando tanto, eh, se han ocurrido en tanto tiempo, entonces en ese tiempo ya se prorratea, ¿no? Cuánto se está usando de recursos monetarios, en este caso en base a ese tiempo, por ejemplo, ¿no? Ya se prorratea, se arma la estructura de costes, oye, y este proyecto ha costado tanto, su despliegue está acá, oye, toda la información que quieras está acá, los tiempos están justificados, y así, ¿no? Pero en este caso la idea es pasárselo al área de finanzas para que ellos puedan evaluar, ¿no? Si es que ya conocen los costos. Claro, ellos como no es su área posiblemente y no puedan hacer este despliegue, ¿no? O sea, incluso, o sea, sí podrían hacerlo, pero o sea, al menos como propuesta está de que el área de TI pueda también realizar el tema de su análisis de costos, ¿no? Claro, porque claro, no, para ellos no sería difícil preguntar, oye, ¿cuánto te está costando cada plataforma? Oye, tienes tantos colaboradores, lo vamos a aportar en base al tiempo que se está empleando básicamente, ¿no? No, bueno, no sería difícil, pero la idea es tenerlo nosotros para también que al menos el área de finanzas pueda saber el despliegue básicamente, no solo a nivel de componentes, sino también a nivel de la parte financiera, ¿no? Pues a lo final son costos, ¿no? Que ellos tienen que saber para seguir optimizando más el tema de la inversión, ¿no? Entonces, ya los beneficios, ya esos ya asumo que, bueno, puedo asumir, ¿no? Que ya lo ve el área comercial, el área operativa, ¿no? Porque al final ellos hacen la evaluación básicamente de esos proyectos que se están desplegando, ¿no? Incluso en este caso la parte gerencial, ¿no? Bueno, junto con todas estas áreas, ¿no? La parte tecnológica, al menos por lo que se observa, ejecuta todo lo que se ha analizado acá arriba, ¿no? Entonces, ese vendría a ser al menos la propuesta que quería compartir con ustedes, o la visión básicamente de cómo podría mejorarse al menos el tema de trazabilidad al menos de la información, ¿no?
tanto de los proyectos como de la parte de costos. Entonces, eso sería todo. Más bien, muchísimas gracias. Si es que tienen alguna observación o algún comentario, hay presto para escucharlos. Y más bien, muchísimas gracias por su tiempo.